Hola, reciban un cordial saludo. Ya con anterioridad nos hemos dedicado a desarrollar y a deducir la fórmula general para una matriz de rigidez. Y si ustedes recuerdan, dicha matriz de rigidez, K, estaba en función de coeficientes de flexibilidad F11, F22, F33 y pues también tenía los coeficientes de flexibilidad que no estaban en la diagonal principal, los cuales eran F23, y habíamos dicho que aunque tuviéramos coeficientes F12, que sería igual a F21, y teníamos coeficientes F31, el cual era igual a F13, pues habíamos deducido que estos serían igual a 0. Por lo tanto, no los vamos a incluir en esta matriz de rigideces, y por ello únicamente diremos que la matriz de rigidez está en función de estos coeficientes, que como recordaremos únicamente son 4. Pues bien, nosotros nos iremos de las aplicaciones, pues no diré de lo más sencillo porque el ejercicio que vamos a ver tiene cierto grado de complejidad, pero sí en comparación con lo que veremos al resto del curso, pues resulta ser un poco más sencillo, porque darle aplicación a las vigas es un poco más fácil a mi parecer que darle aplicación a armaduras y a marcos, y aparte va a tener más simplicidad el ejercicio dado que vamos a manejar secciones prismáticas. Entonces, el ejercicio que veremos es el siguiente. Es una viga que tiene las siguientes características. Del punto 1, 2 vemos un volado de 1.5 metros y esa sección que se tiene en ese volado seguirá siendo la misma hasta el nodo 4, donde vemos que, pues a manera esquemática muy simple, la sección cambia. Y es que del nodo 4 hasta el nodo 6, esta viga tendrá otra sección. Como podemos ver, no puede ser resuelta esta viga por medio de las ecuaciones de la estática. Es decir, aplicando una suma de momentos, aplicando una suma de fuerzas verticales y aplicando una suma de fuerzas horizontales, esta viga no la podemos resolver. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de métodos de solución de estructuras hiperestáticas. Como ya les había dicho, vamos a aplicar el método de la rigidez matricial. Entonces, tenemos 4 apoyos que son fijos. Esto nos induciría a que necesitáramos nosotros, forzosamente, deducir reacciones horizontales. Pero ante la presencia de únicamente cargas verticales y no cargas axiales, ¿y a qué me refiero con cargas axiales? Que si nosotros vemos, no tenemos cargas que sean aplicadas en el eje neutro de nuestros elementos, pues eso nos simplifica nuestro análisis, lo que quiere decir que nuestras matrices de rigidez en coordenadas locales, en vez de ser de tamaño 6×6, podemos manejarlas únicamente en matrices que sean de tamaño 4×4, lo cual simplifica nuestro análisis y pues nos ayuda un poco más a realizar los cálculos más rápido, dado que vamos a prescindir de ciertos elementos asociados a la rigidez axial. Entonces, lo usual para el método de la rigidez matricial es discretizar nuestra estructura. ¿A qué me refiero con discretizar? A que nosotros, por facilidad, vamos a dibujar nuestra estructura como una única línea. Es decir, aquí no nos importa qué sección tengan los elementos, únicamente vamos a discretizar nuestra estructura. Es decir, el voladizo lo contabilizaremos como el elemento 1, que inclusive para mayor facilidad, pues vamos a recordar la numeración de los nodos. Y como les iba diciendo, el elemento 1 es aquel comprendido entre los nodos 1 y 2. El elemento 2
será aquel comprendido entre los nodos 2 y 3. El elemento 3 será aquel comprendido entre los nodos 3 y 4. El elemento 4 será aquel comprendido entre los nodos 4 y 5. Y el último elemento, que es el 5, es aquel comprendido entre los nodos 5 y 6. A partir de esto, nosotros podemos seguir realizando una discretización de nuestro elemento. Pero ahora, ¿qué nos interesa? Asignar grados de libertad. Para ello, nosotros vamos a ver y a recordar las mínimas coordenadas generalizadas, porque si yo quiero asignar grados de libertad, esta estructura tiene infinitos. Aquí tendríamos un nodo, aquí tendríamos otro, y así sucesivamente. Podríamos tener nodos tan juntos que para fines de explicación, la estructura tiene infinitos grados de libertad. Pero como les había dicho, nosotros únicamente tendremos que asignar los mínimos necesarios para nuestro análisis. Entonces, el voladizo tendría un grado de libertad vertical y una rotación. Lo mismo que, sí, el voladizo tendría la rotación y el grado de libertad vertical. Este desplazamiento vertical en el apoyo sería nulo. Por lo tanto, no lo necesito calcular y únicamente necesitaría contabilizar la rotación. Para este apoyo de aquí, este de aquí y este de aquí, no necesito calcular desplazamientos verticales. Entonces, únicamente me bastaría con contabilizar la rotación que tengo aquí, la rotación que tengo aquí y la rotación que tengo aquí. Sin embargo, aquí recuerden que el elemento 3 y el nodo 4 no existe ningún apoyo, como puede verse. Sin embargo, yo aquí tengo que contabilizar tanto una rotación como un desplazamiento vertical. Estos son los mínimos números de coordenadas generalizadas que yo tengo que determinar a fin de ensamblar la matriz de rigidez. Entonces, yo siempre he preferido ensamblar primero las rotaciones y después los desplazamientos, o en su defecto, primero los desplazamientos y después las rotaciones. Y siempre me voy de izquierda a derecha. Y cuando tengo marcos, después lo veremos, me voy de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Siempre que se pueda, no siempre se va a poder, pero también es una recomendación que se puede dar. Entonces, para este caso, tendremos el grado de libertad 1, el grado de libertad 1, 2, 3, 4, 5, 6, y calculo los desplazamientos verticales, el cual será el grado de libertad 7 y 8. Y esto me dice que la matriz de rigidez global que yo tengo que ensamblar, o simplemente K, será de tamaño 8 por 8, lo cual hace referencia a que voy a tener 8 filas y 8 columnas. Entonces, lo siguiente que hay que hacer, ya teniendo esta información, es determinar las cargas que me van a dar mi vector de fuerzas. Entonces, las cargas que me van a dar mi vector de fuerzas, de una vez déjenme copiar más vigas por si las llego a requerir, van a estar en función de las cargas que tenga yo principalmente de esta cosa. Bueno, no de esta cosa, perdón. De la matriz, de la viga. Entonces, vemos que en cada tramo tengo una carga distribuida de 20 toneladas cada metro. Entonces, vamos a recordar, y se los voy a anotar en la parte inferior, que nosotros, del método de las rigideces, tenemos casos que son particulares, y los llamamos casos de viga doblemente empotradas. Y aquí podemos tener, generalmente siempre se manejan los casos a distancias L, y siempre tenemos configuraciones de carga particulares. Podemos tener cargas puntuales, cargas trapezoidales, cargas triangulares, pero el que vamos a ocupar aquí
es el caso donde la carga es uniformemente distribuida. Y si nos dice que esta carga distribuida la manejan como omega, las reacciones verticales que haya en los apoyos estarán dadas por omega L sobre 2, tanto en un lado como en otro, y ambas apuntando hacia arriba. Y los momentos será este en sentido antihorario y este en sentido horario, con valores de omega L cuadrada sobre 12 y omega L cuadrada sobre 12. Hay fórmulas de deducirlas, ustedes ya, yo creo que ya vieron algunas en análisis estructural, o simplemente su profesor les dijo, aquí hay este formulario, alguien más ya lo dedujo, ya está validado por años y años de experiencia, ocúpenlos. Entonces, pues yo ya consideraré que si están inscritos en este curso, ya saben deducir esas fórmulas, o por lo menos ya tienen conocimiento de esas fórmulas de ahí, porque a fin de cuentas esta es una estructura hiperestática, entonces es una estructura hiperestática más sencilla de resolver que la que estamos viendo y pues ya podemos saltarnos a una aplicación más, más larga de realizar como la que estamos viendo. Entonces, primero vamos a recordar que nuestros tramos eran de 1.5 metros, o bueno, aquí para que me dé más espacio, vamos a recordar que aquí tenemos longitudes donde el volado es de 1.5 metros. Esta longitud entre apoyos es de 3 metros. Aquí tendríamos una longitud de 3 metros, 3 metros y 4 metros. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de omega, el valor de la longitud al cuadrado y dividirlo entre 12 a fin de determinar los momentos que tengamos de empotramiento. Como yo no quiero juntar la información, yo lo que voy a hacer es colocar los momentos aquí, porque sabremos que tenemos momentos de esta forma. Donde aquí sí vale la aclaración hacer que estos momentos están divididos como si unos fueran a la izquierda y a la derecha de los apoyos. Y lo que vamos a hacer es asignar valores. Por ejemplo, el valor de la carga omega es la misma para todas las vigas. Entonces será omega es igual a 20 tonelada metro cuadrado. Y para este caso, tendremos que la longitud es de 1.5 metros. Entonces, al hacer 20 por 1.5 al cuadrado y esto dividirlo entre 12, nuestro resultado será de 15 cuartos. Entonces aquí será 15 cuartos y aquí será 15 cuartos. Y como ustedes pueden ver, a fin de no amontonar más información de la que es necesaria, pues omito el colocar unidades. Ahora, el siguiente caso es aquel donde la longitud es igual a 3 metros. Por lo tanto, mis momentos tienen un valor de 20 por 3 al cuadrado sobre 12. Y esto me va a dar como resultado 15. Ahora, aquí me faltó colocar igual otros momentos. Pero vemos que aquí la longitud sigue siendo de 15. Aquí también, en este espacio, la longitud sigue siendo de 15. Pero ahora, para el último tramo, aquí tengo que sustituir los 3 metros por 4 metros. Entonces, al yo sustituir ese valor de 20 por 4 al cuadrado y dividirlo entre 12, lo que voy a tener es 80 tercios y 80 tercios. Y pues ya de una vez voy a subir estos valores aquí arriba.
Bueno, ya deduje los momentos, ahora voy a pasar a deducir los cortantes que haya de mi estructura. Entonces, vemos que la carga omega de igual forma seguirá siendo 20 toneladas cada metro. Y yéndonos de izquierda a derecha, la primera longitud es de 1.5 metros, por lo que mi cortante será 20 por 1.5 y esto sobre 2, lo cual me da como resultado 15. Y los cortantes, que anotaré con otro color para diferenciarlos, estarán hacia arriba. Entonces aquí ambos tendrán un valor de 15. Ahora paso y analizo la siguiente longitud, que es la de 3 metros. Y lo que voy a tener que hacer es 20 multiplicarlo por 3 y dividirlo entre 2, lo cual me da cortantes de 30 toneladas. De un lado y de otro, o sea, no siempre ocurre esto. Si tuviéramos un caso donde la viga tuviera una carga puntual más pegada a un apoyo que de otro, ni los cortantes ni los momentos serían iguales. Pero para este caso que estamos viendo, los cortantes sí son iguales, por el caso de carga que tiene presente la viga, perdón. Para estos dos tramos de aquí, las longitudes igual son de 3 metros, lo cual nos permite decir que los cortantes son de 30. Y para el último tramo, la longitud ya no es de 3 metros, ni de 1.5 metros, lo que nos obliga a tener que calcular de nuevo los cortantes, los cuales serían 20 por 4 sobre 2, dando como resultado 40. Y bien, ante la presencia de la carga gravitacional, ya calculamos las fuerzas necesarias. Sin embargo, hay que recordar que tenemos cargas puntuales de 15 toneladas y de 60 toneladas. El artificio que sigue el método de rigideces es que las cargas que estén aplicadas sobre los nodos únicamente las coloquemos con el mismo valor, pero con signo contrario. Es decir, tienen estas configuraciones. Y yo les juro que a partir de esto que estamos viendo aquí, ya podremos determinar nuestro vector de cargas. ¿Y a qué me refiero con el vector de cargas? El vector que habíamos denominado con anteriores videos como P o como F. No recuerdo cuál les puse, pero las dos significarán lo mismo. Y me parece que ya no necesito tantas vigas aquí, ya las voy a borrar. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues ya determinar como tal la matriz de rigidez global. Entonces, alguien pudo haber dicho, bueno, pero aquí tendríamos que llegar con aquella matriz aparatosa de tamaño 6×6 que estaba en función de los coeficientes de flexibilidad. Si ustedes desarrollan todas las integrales que les había marcado, lo que van a obtener es lo siguiente. Y es esta matriz. ¿Pero qué representa esto? Como ya les había dicho, representa los coeficientes de rigidez que se obtienen al aplicar un desplazamiento vertical en un nodo A, una rotación en un nodo A, un desplazamiento vertical en un nodo B y un desplazamiento y una rotación en un nodo B. Y como yo aplico estos efectos de desplazamiento y de rotación, van a verse manifestados como una fuerza vertical en A, un momento en A, una fuerza vertical en B y un momento en B. Y como les había dicho, la matriz que se iba a obtener iba a ser de tamaño 4×4, dado que no me interesaba la rigidez axial en este momento porque mi viga no tiene presencia de cargas axiales. ¿Y esto a qué hace referencia?
Si nosotros tuviéramos nuestra viga de sección prismática, como es nuestro caso, y esta tuviera una distancia L, coeficientes de rigidez EI, o bueno, coeficiente de rigidez EI, pues esto representa que cuando yo aplico un desplazamiento vertical, de esta forma, y este desplazamiento es unitario, se generan estos coeficientes de rigidez. Si ahora a este elemento yo le aplico una rotación, o sea, separando el efecto del desplazamiento, y yo le aplico una rotación unitaria, los coeficientes de rigidez que se me generan serán estos, y así sucesivamente para generar estos coeficientes aquí y estos coeficientes aquí. Y a partir de esta matriz, yo puedo determinar mis coeficientes de rigideces. Pero antes de eso, yo tengo que delimitar, o más bien decirles, qué secciones transversales tiene nuestro elemento. Porque como les había dicho, tenemos una sección del nodo A al nodo 4, y del nodo 4 al nodo 6 tenemos otra. Y bueno, dichas secciones son estas que les voy a estar dibujando. Tenemos una sección tenemos una sección I del nodo 1 al 4 y tenemos una sección cuadrada hueca de los nodos 4 a 6. Las longitudes que se tienen son de 50 centímetros. Los espesores son de 5.08 centímetros, lo cual pues representa 2 pulgadas. Y el alma tiene un espesor de 3.81 centímetros. Y para el perfil hueco tenemos esta longitud y esta longitud, ambas con medidas de 40.64 centímetros. Y los espesores para todos los lados de esta sección son de 1 pulgada, o lo que es lo mismo, 2.54 centímetros. Ahora, pues ustedes ya sabrán calcular una inercia de este elemento. Si nosotros acotamos los ejes de mi sección, diremos que esto sería el eje Y, y este sería el eje Z. Este sería el eje Z y este sería el eje Y. La inercia que haya en el eje Z, es decir, aquella que provea rigidez con respecto a la rotación sobre el eje Z, tiene un valor calculado, si es que no me equivoqué, de 277.431.017792853 centímetros a la cuarta. La inercia que haya en ZZ, repito, aquella que le dé rigidez a la rotación con respecto al eje Z, tiene un valor de 94.068.3021.85601 centímetros a la cuarta. Ahora, yo calculé la inercia en centímetros porque es más fácil de determinar los valores. No obstante, si las matrices de rigideces que vayamos a calcular las determinamos en longitudes de metros, la inercia también tiene que estar expresada en longitudes de metros. Si
las matrices de rigideces que vamos a calcular las manejo en centímetros. Este valor que están viendo en pantalla para los IZZ están bien, ya no tengo que modificarlas. Pero digamos que la conversión de estas inercias a metros cuadrados es 0.00277.431 y pues el resto de decimales que haya después de punto decimal. 0.177.92853. Y para esta inercia que es la de sección cuadrado, el valor es igual a, dejen hago el cálculo, 0.309468 3021 601 metros a la cuarta y metros a la cuarta. Entonces es importante que tengan pues un orden establecido de todas las matrices que voy a calcular, las voy a calcular en centímetros, o todas las matrices que voy a calcular las voy a manejar en metros, porque no se vale para estas fórmulas de aquí arriba determinar pues el módulo de elasticidad en, no sé, kilogramos centímetro cuadrado, manejar L en milímetros y manejar la inercia en centímetros a la cuarta. No, todo tiene que ser uniforme. Entonces, si yo manejo mis fuerzas en kilogramos y manejo mis longitudes en centímetros, lo apropiado es que también esta longitud sea en centímetros. O en su defecto, manejo el módulo de elasticidad en tonelada, metro al cuadrado, la longitud la manejo en metros, o la inercia la manejo en metros. Siempre tengo que buscar que mis unidades sean uniformes. En este caso, estamos viendo, como yo calculé mis momentos en longitudes de tonelada metro y como yo calculé mis fuerzas en longitudes de tonelada, yo tengo que manejar el módulo de elasticidad en tonelada y tengo que manejar unidades de metro. Entonces, yo tendría que manejar el valor de la inercia como está en esta forma y el valor de la inercia como está en esta forma. No obstante, como vamos a hacer el cálculo a mano, por decirlo así, y haremos un artificio que sea manejar una relación de inercias. Entonces, pues esta inercia de la sección I la llamaré la inercia A, y a la inercia que es de la sección cuadrada la manejaré como B. Si ustedes hacen los cálculos y hacen la división de la inercia ZZ del perfil A con respecto a la inercia en los ejes ZZ de B, tendrán aproximadamente un valor truncado de 2.95, y esto quiere decir que la inercia de la sección I es 2.95 veces la inercia de la sección cajón que tenemos aquí. Y yo con esta relación de inercias me es más fácil realizar pues, una simplificación de las matrices locales. Si alguien no siguió este proceso, lo que tienen que hacer es tomar este valor de aquí y dividirlo entre este valor de aquí. Y si ustedes hacen esa división, les va a dar el 2.95, y lo que hay que hacer posterior a obtener este 2.95 es pasar esta inercia que está en el denominador como una multiplicación al 2.95, y ya con eso se simplifica el cálculo. Bien, ahora lo que sigue es ensamblar nuestras matrices de rigidez para cada elemento, teniendo pues estos datos de aquí y esta viga de aquí. ¿A qué me refiero con esto? Aquí yo tengo mi viga de esta manera. Voy a recordar que este es el elemento 1,
este es el elemento 2, este es el elemento 3, 4 y 5. Bueno, los valores que tengo aquí abajo son los valores de las longitudes. Voy a manejar un módulo de elasticidad constante para todas mis secciones, es decir, el material con el que está hecho la viga 1, la viga 2, la viga 3, la viga 4 y la viga 5 es el mismo. Por eso no me voy a preocupar de qué valor tiene pues el módulo de elasticidad. No me preocupo por el momento, porque si nosotros quisiéramos determinar las rotaciones y la deflexión de los elementos, hay que asignarle un valor numérico al módulo de elasticidad. Pero de momento, como queremos obtener elementos mecánicos, no nos interesa un valor numérico. Simplemente hay que acotarlo como que es constante. Y los valores de las inercias son los que yo voy a colocar aquí. Como recordaremos, aquí tendríamos una inercia de 2.95. Aquí tendríamos un valor de inercia de 2.95. Aquí tendríamos un valor de inercia de 2.95. Y el resto de las secciones, que son la 4 y la 5, tienen una inercia de valor unitario. Y esto significa lo que les había dicho, que el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3 tienen 2.95 veces más inercia que el tramo 4 y el tramo 5. Y entonces, ¿qué es lo que resta por hacer? Sustituir los valores de las longitudes, o sea, los valores de L, los valores de las inercias y los valores del módulo de elasticidad en esta matriz que tenemos aquí. Y a lo mejor la duda que puede existir es, ¿y dónde sustituyo el 2.95 cuando aquí no hay como, por decirlo así, un factor alfa que multiplique la inercia? Pues simplemente lo que hay que hacer es que estas matrices, o bueno, las matrices que se generen al sustituir los valores de la inercia, de la longitud y del módulo de elasticidad en esta matriz de aquí, todos y cada uno de los valores hay que multiplicarlo por 2.95, en dado caso de que estemos trabajando con los elementos 1 a 3. Y esta matriz de aquí no hay que multiplicarla por nada, o en su defecto multiplicarla por 1, si estamos trabajando con los elementos 4 y 5. Y como son simples sustituciones, pues ustedes corroborarán conmigo que los valores que se obtienen son estos. Estos son los valores que obtendrían ustedes. Como pueden ver, les puse los valores de las matrices de rigidez en coordenadas locales 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponde a sustituir los respectivos valores de L, que como podemos ver son estos que están en color rojo. Y además, estas tablas, o bueno, estas matrices, ya contabilizan todas y cada una de ellas la variación que hay de la inercia de un tramo con respecto a otro. Es decir, esta matriz de aquí, la matriz también, perdón, una disculpa, la matriz 2 y la matriz 3 ya contabilizan que esos tramos tienen 2.95 veces más inercia que los tramos 4 y 5. Por ello, únicamente ven que las matrices tienen fuera de ella el valor de A, y esto es porque, como les repito, se pudo contabilizar que los tramos 1, 2 y 3 tengan 2.95 veces más inercia que 4 y 5. Si les dije 2.85, una disculpa, es 2.95. Y acá hago referencia con eso. Que si yo esta matriz la divido entre 2.95, cada uno de sus elementos, ustedes van a tener lo que les daría esta matriz de aquí únicamente. Pero, repito, para los elementos 1 a 3, todos los elementos los multiplicamos por 2.95, y las matrices, perdón, me fui muy abajo, las matrices 4 y las matrices 5 no están multiplicadas por ningún factor. O si lo quieren ver, están multiplicadas por el factor de 1, y cada uno de los coeficientes que obtienen son de sustituir el valor de la longitud
y elevarlo al cubo, al cuadrado o únicamente tenerlo con exponente 1. Y bueno, esta matriz, y voy a borrar esto para que no se confunda, esta matriz 1 y en general el método de la rigidez matricial, yo lo veo como armar un rompecabezas. Tienes que ver qué coeficiente asociado a qué grado de libertad coincide con, pues, con lo que queremos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que las matrices tienen que ir primero el desplazamiento vertical en el nodo A, después la rotación en el nodo A y después el desplazamiento vertical en B y la rotación en B. Entonces, este orden lo tengo que seguir tanto si yo las veo como columnas o como si yo los veo como renglones. Por ende, el orden que va a seguir estas matrices para el elemento 1, o sea, para este elemento de aquí, es primero el desplazamiento vertical, que se asocia al grado de libertad 7. Después la rotación en el nodo inicial. Estamos en este nodo. La rotación en ese nodo es 1 y paso al siguiente nodo, que es el de aquí. Ahí no tengo un desplazamiento vertical. Entonces, pues digamos que para fines de nuestro cálculo, esta columna o bueno, a ver, ¿cómo lo podríamos ver? Es que no las quiero tachar, pero simplemente no le vamos a asignar un valor de numeración. Entonces, por decirlo así, lo dejaremos nada más como un asterisco, haciendo referencia a que no tenemos grado de libertad ahí. Sin embargo, la rotación en este punto 2, que diga en este nodo final, es 2. Y este orden de numeración que yo asigné para las columnas, lo tengo que respetar para los renglones. Ahora me paso con la matriz en coordenadas locales 2, que como podremos notar, está asociado a este elemento que estoy encerrando. Entonces, primero fijémonos en el nodo inicial. No tenemos un desplazamiento vertical y el valor de la rotación es el grado de libertad 2. Ahora, para el siguiente nodo, que es el de aquí, no contabilizo un desplazamiento vertical, pero sí tengo una rotación la cual es 3. Y este orden de aquí también lo voy a respetar para los renglones. Paso al siguiente elemento, que es el 3, o lo que es lo mismo, esta porción de la viga, y vemos que ahí no tengo que contabilizar un desplazamiento, la rotación será 3, recuérdese que primero vamos en el nodo inicial, posteriormente ahí sí tengo un desplazamiento que contabilizar, el cual es el 8, y una rotación que calcular, la cual es 4. Y de nueva forma, este orden lo replico para los renglones. Paso al penúltimo elemento, que es este de aquí, y ahí voy a ver que mi desplazamiento vertical es 8, mi rotación será 4. Vuelvo a tener en este nodo de aquí un desplazamiento que está totalmente restringido por mi apoyo, entonces colocaré un asterisco y aquí será 5. Posteriormente paso al último elemento de mi viga, que es este de aquí, y vemos que en el nodo inicial no tengo una rotación, que diga no tengo un desplazamiento, mi rotación es 5, paso al siguiente nodo, vemos que no tengo un desplazamiento vertical y mi rotación es 6. Y ese orden de aquí yo lo mantengo igual, pero ahora para los renglones. Y así de simple es como ya calculé las matrices de rigidez local y ahora procedo a ensamblar la matriz global. Y bueno, esta de aquí es K local 1, esta de aquí es K local 2, K local 3 y esta de aquí es K local 4. Perdón. Y finalmente esta de aquí es la matriz local 5. Hay que recordar que yo les había dicho que para ensamblar la matriz de rigidez,
global de toda mi estructura era la suma de las matrices, pues globales, pero por el elemento. Y puede ser que inician uno y tengo que contabilizar la suma de todas. Y recordemos que cada KGI se obtiene a partir de una matriz de transformación transpuesta multiplicada por una matriz de rigidez local, que las cuales pues son estas 5 que vemos en color azul y multiplicado por una matriz transpuesta. Habría que hacer esta operación si tuviéramos columnas, por ejemplo, de un marco, o si estuviéramos analizando pues un elemento con esta inclinación. Sin embargo, no sé si lo mencioné en anteriores videos, cuando estemos analizando vigas, como la que estamos viendo en este video desde hace 40 minutos, cada matriz global iésima es igual a la matriz local iésima cuando estemos analizando vigas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué significa esto? Que yo voy a poder ensamblar la matriz global de mi estructura. O bueno, lo anoto por aquí. ¿Por dónde lo anotaré? O sea, ¿a qué hace referencia esto? A que para este caso, para analizar las vigas, la matriz de rigidez global de mi estructura será la sumatoria de todas las matrices locales que yo tenga. Es decir, para nuestro caso, que estamos viendo, partiremos de la matriz de rigidez local 1 hasta la matriz de rigidez local 5, porque vemos que tenemos 5 matrices. Ahora, borraré esto. ¿Y a qué hago referencia con esta fórmula de aquí? Como les había dicho, yo considero que el método de la rigidez matricial es como ensamblar un rompecabezas. Entonces, yo voy a tener la matriz que va de 1, 2, 3 y así hasta llegar a 8, tanto en columnas como si la veo en renglones. Y esa matriz de aquí es con lo que yo voy a llenarla, y estas matrices en color azul es con lo que yo voy a llenar mis elementos para obtener la matriz de rigidez global. Entonces, siguiendo un orden, yo voy a tener que llenar primero la columna 1 a partir de ver qué coeficientes tengo en los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, yo contabilizo qué elementos tengo en la columna 1. Bueno, pues en la columna 1 aquí voy a ver que la tengo. También voy a ver que no tengo la columna 1 en ningún otro elemento. Entonces, toda esta columna que voy a llenar aquí va a ser a partir de la matriz de rigidez en coordenadas locales 1. Y lo que comienzo haciendo es esto. A ver, ¿qué elemento hay en la intersección columna 1 con renglón 1? Pues tengo 7.867. Y lo coloco aquí. Y para evitar errores de repetir valores, lo tacho en este momento. Ahora veo qué valor tengo en la columna 1, intersección renglón 2, y veo que tengo 3.933. Y lo voy a tachar. Ahora, este no es un 4. En apariencia puede parecer un 4, pero hay que recordar que es un asterisco. Bueno, dentro de esta columna de aquí arriba, que está en la parte superior izquierda, no tengo ningún valor que aparezca en el renglón 3. Entonces, cuando no tengo ningún valor que aparezca en el renglón 3, únicamente voy a colocar un 0 para indicar que ahí no había nada. Tampoco hay nada para 4 y no va a haber nada hasta que llegue a la posición 7, porque en la posición 7 tengo 7.867. Y finalmente, como yo no voy a ensamblar la matriz, dado que no tengo un apoyo que sea elástico o que sea un apoyo de tipo helicoidal, o inclusive mi apoyo fijo no se está sentando a alguna cantidad establecida, pues a mí no me interesa
qué valor haya en intersección de 1 con el asterisco. Entonces, pues ya directamente lo tacho. Bueno, y como les explicaba, al no tener ningún valor de rigidez, o bueno, un apoyo de resorte, un resorte helicoidal, o mi apoyo fijo no se asentó, no me interesa el valor de la intersección columna 1 con el asterisco, entonces, por eso pues lo tacho. Y como no se intersecta nada en la columna 1 con el renglón 8, pues así es como lleno esta matriz. Bueno, esta columna. Ahora procedo a llenar la columna 2 y sigue el mismo algoritmo. A ver, ubico todas las columnas 2, que como podemos ver es esta de aquí, y también participa esta columna de aquí. Y checo si en ninguna de mis otras matrices de coordenadas locales tengo la columna 2, que como puede verse, no participan. Entonces voy a llenar la columna 2 a partir de esta columna y de esta columna. Ya de una vez veo que este valor no lo voy a utilizar, este valor tampoco lo voy a utilizar, lo voy a tachar, al igual que tampoco voy a utilizar este. Entonces, voy a ver, ¿hay algún valor de la columna 2 que intersecte con el renglón 1? Sí, hay este valor de 3.933. Ya lo utilicé, ahora lo voy a tachar. Ahora, ¿hay algún valor de la columna 2 que intersecte con el renglón 2? Sí, de hecho, aquí va a haber 2. De la matriz local 1, voy a tener el valor de 7.867 y lo voy a sumar con el valor de 3.9333, que también lo voy a tachar. Ahora, ninguna de estas... no, sí. Ahora, ¿hay algún valor de la columna 2 que intersecte con el renglón 3? Sí. Este valor de 1.967 que voy a tachar aquí. Ahora, ya la matriz de rigidez local 2 dejó de participar porque ya no tengo ningún elemento que anotar. Entonces, voy a checar para la matriz local 1 y veo que solamente va a participar el 7.867, pero aquí. Y no tengo ningún valor en 4, ni en 5, ni en 6, y tampoco en 8. Así es como ya terminé de llenar la matriz de rigidez en coordenadas globales, pero de su columna 2. Ahora, bueno, a fin de que no se confunda esto, porque no son elementos de la matriz, voy a llenar la columna 3 y voy a checar qué elementos participan para llenar la columna 3. A ver, va a participar esta columna y va a participar esta columna. Y procedo a hacer lo mismo que ya hice para las primeras dos columnas. ¿Tengo algo que conecte la columna 3 con el renglón 1? O bueno, a ver, primero este valor no lo voy a utilizar, este valor tampoco lo voy a utilizar, y este valor tampoco lo voy a utilizar. Entonces, ¿tengo algún valor de la columna 3 que intersecte con el renglón 1? Veamos que esa columna va a intersectar con el renglón 2, obviamente consigo misma, que es la columna 3, va a intersectar con 8 y con 4. Entonces, con 1 no intersecta. Ahora, si intersecta con 2, con un valor de 1.967, el cual voy a tachar. Y la intersección de columna 3 con renglón 3 van a participar dos valores, que es 3.933 más 3.933. Ahora, esta columna de la matriz de rigidez local 2 ya dejó de participar y voy a centrar mi atención únicamente con la columna que haya en la matriz de rigidez local 3. Entonces, ahí voy a tener el 1.967 porque es la intersección de la columna 3 con el renglón 4. Y no voy a tener nada en 5, ni en 6, ni en 7,
hasta que llegue al renglón 8, dándome como resultado 1.967, que es este de aquí. Ahora voy a proceder a llenar la matriz en su columna 4 y voy a ver qué columnas me van a participar. A ver, aquí me va a participar esta columna de aquí. Y no me participa, no, sí, y también esta columna de aquí. Entonces, ¿tengo algo que conecte la columna 4 con el renglón 1? No tengo nada, coloco un 0. Y pues de igual forma voy a tachar aquellos valores que no voy a ocupar ni por equivocación. Y tengo algo que intersecte la columna 4 con el renglón 2. No, tampoco tengo nada, lo voy a dejar con 0. Vuelvo a checar, ¿tengo algo que intersecte la columna 4 con el renglón 3? Sí, tengo este valor de 1.967, el cual voy a tachar, y no tengo algún otro valor. Entonces me voy a pasar a la intersección de la columna 4 con el renglón 4. Y ahí voy a tener el 3.933, que voy a tachar, más 1.333, que voy a tachar. Ahora, ¿tengo algo que intersecte la columna 4 con el renglón 5? Sí, este valor de aquí, que era de 0.667. ¿Y vuelvo a tener algo que intersecte elementos con 6 y 7? No. Pero voy a tener algo que intersecte 4 con 8, que será menos 1.967, que es este de aquí, y lo voy a sumar con 0.667. Y así ya llené la columna 4. Ahora, pues pasaré estas matrices al otro lado y ensamblaré el resto. Ahora continúo desarrollando lo mismo y voy a ensamblar la columna 5. Entonces, ¿dónde veo yo la columna 5? En esta matriz de aquí. Y también la voy a ver en esta matriz de aquí. Tacho los elementos donde el renglón lo haya asignado con un asterisco, que sería este de aquí y este de aquí. Y procedo a hacer lo mismo que he venido haciendo. ¿Se conecta la columna 5 con el renglón 1? No. ¿Se conecta la columna 5? Perdón, y también este de aquí. No lo voy a ocupar. Bien, ¿se conecta la columna 5 con el renglón 2? No. ¿Se conecta la columna 5 con el renglón 3? Tampoco. ¿Se conecta la columna 5 con el renglón 4? Sí, con un valor de 0.667, el cual tacho en este momento. ¿Se conecta la columna 5 con el renglón 5? Sí. Generalmente cuando sea 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, siempre va a haber algo que conectar, dado que si no hubiera nada que conectar, pues ya no cumplo que en la diagonal principal los valores sean mayores que 0. Y como recordarán, eso nos marcaba un error. Entonces, 5 con 5, tengo que tener el 1.333, que es este valor que estoy eliminando, y se lo voy a sumar a 1.333, que es este valor de aquí. Ahora, tengo algo que conecte la columna 5 con el renglón 6, este valor de 0.667. ¿Y tengo algo que conecte 5 con 7? No, pero sí tengo algo que conecte la columna 5 con el renglón 8, que es 0.667, que es este valor de aquí. Ahora procedo a llenar la columna 6. Y al llenar la columna 6 tengo que contabilizar los elementos de esta columna y los elementos de... Pues sí, nada más es de los elementos de esa columna. Entonces, no voy a ocupar este valor porque está asociado con un renglón que asigné con un asterisco y no voy a ocupar tampoco este renglón de aquí. Y aquí resulta muy fácil ver que en 1, 2, 3 y 4 no tengo nada, pero en 5
tengo un valor de 0.667, es este valor de aquí. Y en 6 tengo un valor de 1.333, es este valor que estoy tachando aquí. Y en 7 y 8 no voy a tener nada. Ahora procedo a llenar la columna 7 y veo que me va a participar. Bueno, y aquí fíjense en esto. Esta columna de la matriz de rigidez local 5 ya no participará nada más, dado que esta columna está asociada con un asterisco y esta columna también está asociada con un asterisco. Entonces, ya no participarán para esta matriz. Entonces, me voy a centrar mi atención en el resto de las matrices que tengo de este lado. A ver, ¿dónde aparece la columna 7? Aparece aquí. Y también aparece, pues de igual forma, solamente va a aparecer en la matriz de rigidez local 1. Entonces, este valor de aquí no lo voy a ocupar. Está asociado con un renglón que tiene un asterisco. El valor de la intersección de la columna 7 con el renglón 1 es 7.867, que es este valor que tacho aquí. La intersección de columna 7 con renglón 2 es 7.867, que es el que estoy tachando. En 3, 4, 5 y 6 no voy a tener nada hasta que llegue a columna 7 con renglón 7 y mi valor será de 10.489, el cual estoy tachando en este momento. Y finalmente para 8 no voy a tener nada. Entonces, finalmente llego a la última columna y voy a tener que buscar dónde aparecen la columna 8, que como podemos ver en la matriz de rigidez local 1 no va a estar, tampoco va a estar en la 2, sí va a estar en la matriz de rigidez local 3 y finalmente va a aparecer en la matriz de rigidez local 4. Y procedo a hacer lo que ya he venido haciendo. Primero, este valor que está asociado a un renglón con asterisco no lo voy a utilizar, al igual que este. Entonces tengo que centrar mi atención en 6 valores. 8 con 1 no se va a conectar. 8 con 2 tampoco se va a conectar. 8 con 3 sí lo va a hacer, con un valor de 1.967 negativo. 8 con 4 sí se va a conectar dos veces. Será 1.967, que es este valor de aquí. Y se le va a sumar 0.667, que es este valor positivo de aquí. Ahora, si intersecta 8 con 5, sí, con un valor de 0.667, que es este valor de aquí. En 6 y 7 no voy a tener conexión hasta que llegue a columna 8 con renglón 8. Será 1.311 y va a estar sumado a 0.444. Y finalmente ya llené todo lo que me era necesario para esta matriz de rigidez global. Es decir, lo que se obtuvo finalmente fue esto, que como podemos ver fue esta matriz de aquí. Ahora, no va a haber que hacer simplificaciones más que en aquellos valores donde haya una suma, que como podemos ver es este valor de aquí, este valor de aquí, este valor de aquí, este valor de aquí, también puede ser este valor de aquí y este valor de aquí. ¿Y qué más podemos notar? También notaremos que la matriz, si la ensamblamos bien, tiene que ser simétrica. Es decir, el valor de una columna tiene que ser igual al valor de un renglón, pero transpuesto, o en su defecto, un renglón tiene que ser igual a un vector de la columna transpuesto. Es decir, esta columna de aquí, si yo la transpongo, es este renglón de aquí. También, si yo transpongo esta columna de aquí, tiene que resultarme en este renglón de aquí. Y así sucesivamente para todos y cada uno de mis renglones. Entonces, si nosotros lo observamos rápidamente,
La columna 1 y el renglón 1, a partir de la diagonal principal, bueno, sin incluir la diagonal principal, nos da pues lo mismo. De igual forma para el renglón 2, columna 2, renglón 3, columna 3 dará lo mismo, renglón 4, columna 4 lo mismo, renglón 5, columna 6 lo mismo, y eso se va a repetir para el resto de las columnas y renglones, que será más fácil de ver porque estos son ceros al igual que estos, y este cero al igual que este. Ya que estemos bien en cuanto a que la matriz sea simétrica, hay que checar que los elementos que yo tenga en la diagonal principal, los cuales les estoy enterrando, no me resulte un valor menor que 0, ni igual a 0. Que como podemos ver, también cumplimos con eso. Ahora yo creo que todavía nos falta determinar elementos mecánicos y a lo mejor la curva elástica para comprobar si el vector que obtengamos de las rotaciones esté bien, pero como yo no quiero cortar un video y nada más subir algo que dure 20-15 minutos, pues en este video pues ya lo concluiré y posteriormente les andaré subiendo el resto de la explicación.